Buenos días, compañeros. Bueno, estamos hablando de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Vamos a seguir con lo que es el Poder Judicial de la Federación. Bueno, ya vimos que por lo que hace a este poder, pues a él le corresponde impartir la justicia, ¿no? Impartir la justicia, que va a hacer, va a aplicar lo que es las leyes al caso concreto, ¿no? Esa es la finalidad del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Bueno, también veíamos en clase pasada la forma en la que se iba a integrar este Poder Judicial de la Federación, ¿no? Decíamos, nos íbamos a lo que nos dice la Constitución, y también es importante que nos vayamos a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual nos establece, nos señala de qué forma va a estar integrado este poder Judicial de la Federación, ¿no? Nos dice que va a estar integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral, por los plenos regionales, por los tribunales colegiados de circuito, por los tribunales colegiados de apelación, por los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sí? Bueno, ahí está, la ley orgánica ya nos mencionó cómo se va a integrar, ¿no? Que tiene mucha similitud a lo que nos dice nuestra Constitución. Esto es a nivel federal. Vamos a ver a nivel estatal cómo está conformado este Poder Judicial. Vamos a tener nosotros, igual tendríamos que checar lo que es nuestra ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y bueno, tenemos en el artículo primero de dicha ley, nos señala que el Poder Judicial de la Federación, perdón, que el Poder Judicial del Estado de Puebla va a estar conformado por el Tribunal Superior de Justicia, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por los juzgados de primera instancia, por los tribunales laborales y por los juzgados indígenas. Así nos establece la forma en la que se va a estar conformado el Poder Judicial de Puebla. ¿Sí? Si ustedes checan, pues tiene mucha similitud de igual forma por lo que hace al tribunal, por lo que hace al Poder Judicial Federal, ¿no? Nada más que ya ubicándolo a nivel estatal, ¿no? A nivel entidad federativa. ¿Sí? Recapitulando por lo que hace al Poder Judicial de la Federación, tenemos en el artículo segundo, nos menciona lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Cómo va a estar conformada la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y cómo va a funcionar. Ya habíamos comentado, ¿no? Que va a funcionar en pleno o en salas. Va a funcionar en pleno, pues cuando va a estar la integración de todos los ministros, y en salas, bueno, vamos a tener que estos ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia, pues se van a dividir en dos salas, ¿no? Vamos a tener nosotros que estas salas van a estar integradas por 5 ministros, ¿sí? De estos 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia, uno va a ser el presidente, y este presidente no va a formar parte de las salas, por eso cada sala va a estar conformada por cinco ministros, ¿sí? Ok, bueno, vamos a regresarnos ahora a lo que es el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Cuando nosotros hablamos del presupuesto, bueno, nos vamos a ir a lo que nos decía el texto original y a lo que nos decía nuestra Constitución. En el texto original tenemos que no disponía nada por lo que hace al presupuesto que se iba a destinar al Poder Judicial, ¿sí? Tenemos que hasta la reforma de 1994 es cuando se establece que la Corte va a elaborar su propio presupuesto, y que el Consejo de la Judicatura Federal lo va a hacer para el resto de los órganos. Después de esto vamos a tener que en 1996 se hace una reforma, y de acá vamos a tener una excepción a esta norma, al determinar que el Tribunal Electoral propondría su presupuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Después de esto vamos a tener que desde el año 1994 se dispone que los presupuestos elaborados serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Acá, por lo que hace este presupuesto del Poder Judicial de la Federación, vamos a ver cómo va a suceder o qué nos dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Bueno,
Eh, para esto, permítanme, nos vamos a ir. Bueno, tenemos el artículo 14. En el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice que las atribuciones del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia van a ser las siguientes. Y dentro de estas atribuciones nos menciona por lo que hace el presupuesto. Nos dice, de acuerdo a las facultades que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es que él va a formular el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Suprema Corte y él lo va a someter a la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno, ¿sí? Una vez que ya haya sido aprobado este anteproyecto, vamos a tener que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a tener que remitirlo al presidente de la República, ¿sí? Para que a su vez, bueno, se proceda a la aprobación, ¿sí? Bueno, eso es por lo que hace al presupuesto, ¿sí? Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que es la competencia de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial de la Nación, ¿sale? Ok. Bueno, acá tenemos que, por lo que hace a la competencia del Poder Judicial de la Federación, vamos a tener nosotros que cada órgano que forma parte de este Poder Judicial de la Federación, pues va a tener competencia específica, ¿no? Va a tener competencia en determinados asuntos. Pero tenemos nosotros que la Constitución establece algunas facultades que corresponden a todo el Poder Judicial y de la cual se va a ir distribuyendo, bueno, en la Constitución nos habla de la competencia en general del Poder Judicial de la Federación. Esta competencia después se va a ir distribuyendo entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Bueno, tenemos acá, de acuerdo a esta competencia, pues tenemos que la competencia más importante o más relevante vamos a tener la facultad en la del juicio de amparo. Tenemos que, por lo que hace a este juicio de amparo, quien va a resolver estas violaciones a la Constitución o estas violaciones a los derechos humanos de los particulares, pues va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Perdón, va a ser el Poder Judicial de la Federación. Dentro de esto, bueno, nosotros podemos encontrar lo que son, de acuerdo al tipo de amparo, pues va a tener conocimiento determinado órgano del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una violación al procedimiento, acá una violación al procedimiento estaríamos hablando de un amparo indirecto. Este amparo indirecto va a tener que conocer, quien va a conocer de estos amparos, pues van a ser los juzgados de distrito. Si nosotros vamos a interponer un amparo en contra de una sentencia, entonces quien va a conocer de este amparo, pues estaríamos comentando que serían los tribunales colegiados de circuito. ¿Sí? Bueno. Para que nosotros podamos promover lo que es el juicio de amparo, pues tenemos que hay tres posibilidades de procedencia. Contra actos de autoridad que restrinjan los derechos humanos, contra actos federales que restrinjan la soberanía nacional, la soberanía local, y contra actos locales que invadan competencias federales, ¿no? Esos son los supuestos por los cuales nosotros podríamos promover un juicio de amparo. Vamos a tener acá que los actos de procedencia, el parámetro de control y la enumeración de las autoridades, pues han ido cambiando por lo que hace desde que surgió el juicio de amparo hasta la actualidad, ¿no? Tenemos que nuestra ley de amparo de igual forma ha habido muchas reformas, ¿no? Bueno,
De acá, de esta situación, entonces, lo que podemos rescatar nosotros, que el Poder Judicial de la Federación es competente para conocer el juicio de amparo. Y tal y como habíamos comentado, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de amparo es para ver cuál autoridad es la competente para promoverlo, ¿no? O para conocerlo, ¿sí? Ok. Estas competencias y la competencia del Poder Judicial de la Federación, la competencia en general, nosotros la vamos a encontrar en el artículo 104 constitucional. Ahí nos establece también dentro de esta competencia es que este Poder Judicial va a resolver las controversias del orden criminal que versen sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales. ¿Sí? Eh, Después de esto tenemos otra facultad que va a tener el Poder Judicial de la Federación, va a ser resolver las controversias del orden civil. Estas controversias que pueden tratarse sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o bien sobre tratados internacionales. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de estas controversias que pueden suceder, acá también podríamos mencionar, por ejemplo, eh, que de acuerdo a determinados asuntos, pues tenemos lo que es la competencia concurrente, ¿no? Es decir, puede conocer un juzgado del fuero común o un juzgado del fuero federal, ¿sí? Eso sería cuestión de que checáramos la normatividad, ¿no? En qué situación nos permite que nosotros como ciudadanos podamos acudir, podamos tener esta opción, ¿no? De acudir ya sea a un órgano de competencia local o bien a un órgano de competencia federal. ¿Sí? Bueno. Acá también por lo que hace a esta facultad de resolver las controversias del orden civil, acá tenemos nosotros que, bueno, decíamos lo que es la competencia concurrente, ¿no? Uno puede acudir ya sea a un tribunal local o bien a un tribunal federal. Bueno, por lo regular la ley nos menciona que cuando solamente se afecten intereses de particulares, pues el actor puede optar por esta situación, ¿no? El acudir a una del orden común o del orden federal. También tenemos acá que acá tenemos también un principio en el cual un principio que rige en las apelaciones, el cual se señala que quien va a conocer de la apelación va a ser el superior de quien resolvió en primera instancia. De ahí un ejemplo tendríamos nosotros que si llevamos un juicio civil y acá la sentencia que nos emite, nosotros no estamos de acuerdo con esa sentencia, pues entonces nosotros podemos recurrir esta sentencia a través del recurso de apelación y quien va a conocer este recurso de apelación pues va a ser el órgano superior, que en esta situación va a ser una sala, ¿no? Una sala especializada en materia civil. Ese es el órgano superior de los tribunales, bueno, de los juzgados civiles, ¿vale? Ok. Después de esto tenemos lo que es la cuarta facultad. La cuarta facultad del Poder Judicial de la Federación. En esta cuarta facultad tenemos nosotros que originalmente era conocer de todas las controversias sobre derecho marítimo. Sin embargo, tenemos que, bueno, esta facultad hasta la fecha sigue estando sigue estando en los mismos términos, no ha tenido cambios sustanciales por lo que hace a esta facultad, ¿no? Después tenemos otra facultad que va a tener el Poder Judicial de la Federación y esta facultad es que a ella le corresponde conocer de las controversias surgidas entre una entidad federativa y una
o más vecinos de otra. Igual también esta facultad, pues a la fecha sigue estando igual, ¿no? Otra facultad que vamos a encontrar nosotros es que también el Tribunal del Poder Judicial de la Federación va a conocer de los casos concernientes a los miembros del cuerpo diplomático y consular. Y consular, sí. También tenemos que esta facultad, pues igual no ha sufrido. Otra facultad que va a tener es la de conocer de los casos concernientes a recursos en contra de sentencias de tribunales contenciosos, ¿sí? Después de esto, también otra facultad que va a tener es que el Poder Judicial de la Federación va a conocer de los recursos que se interpongan contra sentencias de tribunales contenciosos, ¿sí? Tenemos que estas facultades, pues tal y como lo habíamos comentado, se van a encontrar en el artículo 104 de nuestra Constitución, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, mencionábamos que dentro de la competencia de los tribunales de la Federación era que a ella le corresponde conocer de las controversias sobre derecho marítimo, ¿no? Acá también dice de aquellas en las que la Federación fuese parte de las controversias y las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia, de las que surjan entre una entidad y uno más vecinos de otra, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que habíamos comentado, ¿no? Su fundamento para las competencias generales del Poder Judicial de la Federación lo vamos a encontrar en el artículo 104 de la Constitución. Bueno, regresando a lo que estábamos comentando por lo que hace a nuestro Poder Judicial del Estado de Puebla, tenemos nosotros que dentro de sus facultades tenemos las que aparecen en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer el artículo que está en la pantalla, compañeros? Dice, artículo 3. Corresponde al Poder Judicial decidir las controversias del orden civil, familiar, penal, de justicia para los adolescentes, laboral y las que les competen conforme a las leyes. 2. Decidir las controversias del orden federal que se promuevan con arreglo a los artículos 104 fracción 1 y 107 fracción 7. 12, perdón. Párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que establezcan las leyes respectivas. Y 3. Intervenir en auxilio de la justicia federal en los términos que establezcan las leyes. Ok, bueno, tenemos entonces que de acuerdo a las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a las facultades que tiene el Poder Judicial de la Federación, de una u otra forma, tenemos que a él le corresponde decidir acerca de las controversias, ¿no? Las controversias que se presenten. Estas controversias que se pueden presentar entre particulares o bien entre particulares y el gobierno o bien entre entidades federativas, ¿no? Acá, de una u otra forma, tenemos entonces que el Poder Judicial de la Federación en lo que va a hacer es aplicar la ley y el caso concreto, ¿no? Esa es su función del Poder Judicial de la Federación. Y de ahí, bueno, dependiendo la materia, pues ya va a ser el órgano que va a conocer, ¿no? Ya se tendría que checar que a qué órgano le corresponde, qué órgano tiene la competencia para poder resolver determinado asunto. Bueno, como primer, de acuerdo a cómo está integrado el poder judicial de la Federación, tenemos que el primer órgano de este poder judicial vamos a encontrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bueno, nosotros sabemos que está integrada de la siguiente forma, ¿no? Decimos que está integrada por 11 ministros. Estos 11 ministros van a poder funcionar en lo que es en pleno, o van a funcionar también por lo que hace a salas, ¿sí? Vamos a encontrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar conformada por 2 salas. Cada sala va a estar conformada por 5 ministros. Y el presidente, él no va a formar parte de estas salas, ¿no? ¿Ok? Tenemos nosotros también, por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que es el máximo tribunal del país, ¿no? El máximo tribunal del país, y tenemos que, bueno, su fundamento ya habíamos comentado, que va a estar en el artículo 94 de nuestra Constitución. Acá en este artículo 94, pues también nos dice de qué forma se va a componer, ¿no? Tenemos unos integrantes y va a funcionar en pleno en salas, ¿sí? ¿Ok? Bueno, por lo que hace a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a tener nosotros que cuando en el texto original, vamos a encontrar que la Suprema Corte de Justicia iba a estar conformada por 11 ministros, y que siempre iba a funcionar en pleno. Así decía en la Constitución. Posteriormente hay una reforma en 1928, y acá a la integración la integración del número de los ministros se aumentó a 16 ministros, y se determinó que iban a funcionar en pleno o bien en salas. Para esto tenemos que, con esta reforma, la reforma de 1928, decíamos, establecía que ya no iban a haber 11 ministros, sino que iban a haber 16 ministros. De estos 16 ministros se iban a conformar 3 salas. Cada sala iba a estar conformada por un número de 5 ministros, ¿no? 5 ministros, y de nueva cuenta el presidente no iba a formar parte de estas salas, ¿no? Tenemos que en 1934 se agregaron 5 ministros más. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia estaba integrada por 21 ministros y podían funcionar en pleno o en 4 salas. Después tenemos que hay otra reforma en 1951, y acá se añadieron 5 nuevos ministros que tenían el carácter de supernumerario, los que no integraban en pleno, ¿sí? Posteriormente hay otra reforma en 1994, y en esta reforma se va a regresar a la composición de la Suprema Corte de Justicia como originalmente estaba en la Constitución, es decir, por 11 ministros, ¿sí? Y ahora, bueno, 11 ministros, y bueno, de ahí ya tenemos que estos 11 ministros iban a poder funcionar en pleno en salas. Estas salas iban a estar conformadas por 2 salas, ¿no? En el año 2019 vuelve a haber otra reforma, y en esta reforma lo único que consistió fue ya hacer la mención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a estar conformada por 11 integrantes, ¿no? Y estos 11 integrantes iban a poder ser ministras y ministros, ¿no? Esta es la última reforma que hay, acá la tenemos, el 6 de septiembre del 2019, y tenemos que lo único que hacen la diferenciación, ¿no? Que pueden ser hombres o pueden ser mujeres. La única modificación que se hace, pues, es esa, ¿no? Por lo que hace a los términos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en cuanto al funcionamiento, pues ya comentamos, no pueden funcionar en pleno o pueden funcionar por salas. Vamos a ver que cuando funcionan por pleno, bueno, vamos a tener, la Suprema Corte de Justicia va a tener determinados, va a checar cuando funciona en pleno determinados asuntos, ¿no? Y vamos a tener nosotros que también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos menciona en qué caso
estas sesiones que van a llevar a cabo lo que es la Suprema Corte de Justicia van a ser secretas, ¿no? Por lo regular, pues vamos a encontrar nosotros que cuando sesiona la Suprema Corte de Justicia, pues estas sesiones pueden ser públicas, ¿no? Pueden ser públicas o pueden ser secretas. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿está bien? Bueno, vamos a verlo de una vez, ¿les parece? Ok, tenemos en nuestra pantalla lo que es el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Acá en este artículo nos menciona cuáles van a ser, cuáles son los asuntos que va a conocer la Suprema Corte funcionando en pleno. Y estos asuntos, los que están establecidos en el artículo 10, en estos asuntos, las sesiones que lleven a cabo van a ser públicas. Y los asuntos que están señalados en el artículo 11, vamos a tener que estas sesiones van a ser privadas, ¿sí? Bueno, para ello vamos a encontrar su fundamento en lo que es el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde nos menciona que las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se refieran a los asuntos previstos en el artículo 10, serán públicas por regla general y van a ser privadas cuando así lo disponga el propio Pleno. Y las sesiones que tengan por objeto tratar los asuntos previstos en el artículo 11, esas van a ser privadas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que las sesiones públicas son las que están en el artículo 10, ¿sale? ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, nada más las tres primeras fracciones, compañeros? O bueno, tres fracciones las que ustedes elijan. Está en la pantalla, compañeros, ¿quién nos ayuda? Yo, Miss. Por favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en pleno de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. De cualquier recurso derivado de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se hubiera ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 3. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los juzgados de distritos o los tribunales colegiados de apelación, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales para estimarlas directamente violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste en el recurso del problema de constitucionalidad. Ok, bueno, acá ya tenemos entonces en qué asuntos van a ser, en qué asuntos van a ser públicas las sesiones, ¿no? Bueno, ya tenemos lo que nos dice el artículo 10, por ejemplo, tenemos otro de la Constitución de la materia de las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión. En ese asunto, pues pueden ser públicas las sesiones que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos nosotros que para que cuando hablamos de que están funcionando en pleno, tenemos que acabarse la reunión de los 11 ministros. Bueno, pero no necesariamente necesitan estar 11 ministros reunidos, porque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice que aunque haya 7 ministros, ellos ya van a poder funcionar, ellos ya van a poder sesionar, ¿no? Ese sería como un quórum necesario, ¿no? Para que pudieran funcionar. A eso se refiere cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación está funcionando en pleno, ¿no? Sería la reunión de los 11 ministros o en su caso de que haya por lo menos 7 ministros para que puedan llevar a cabo sus sesiones, ¿sí?
Bueno, ya decíamos lo que dice el artículo 10, esas sesiones esas van a ser públicas, ¿no? O en determinado caso pueden ser privadas las sesiones, siempre y cuando así lo determine la Suprema Corte de Justicia. En el artículo 11 nos menciona que los asuntos que se traten, que están contemplados en el artículo 11, esas sesiones sí van a ser privadas, ¿sí? Esas no van a ser públicas. Tenemos acá el Pleno de la Suprema, artículo 11, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones. Elegir a su presidenta o presidente en términos de los artículos 12 y 13 de esta ley y conocer y aceptar en su caso su renuncia a dicho cargo. Conocer licencias a sus integrantes en términos del artículo 98 de la Constitución, determinar las adscripciones de las y los ministros a las salas y realizar los cambios necesarios entre sus integrantes. Bueno, acá nos dice, estas sesiones van a ser privadas, estas no van a ser públicas, ¿sí? ¿Qué otra podríamos ver? Esta. Fracción 11. Resolver sobre las responsabilidades administrativas y en su caso imponer las sanciones correspondientes respecto de las faltas de las y los ministros y las faltas graves cometidas por las y los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo aquellas que versen sobre la violación de los impedimentos previstos en el artículo 101 de la Constitución, en términos del título séptimo de esta ley. Bueno, si se dan cuenta, acá por lo que hace al artículo 11, pues están hablando de situaciones que son propias de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Situaciones de sus integrantes, ¿no? Por esa situación, pues podríamos decir que a eso se debe que estas sesiones sean privadas, ¿sí? No necesitan ser públicas, ¿no? Son cuestiones que solamente le atañen a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es acerca de su funcionamiento interno, ¿no? Acerca de sus integrantes, ¿no? Por esa situación, entonces estas sesiones van a ser privadas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cuáles serán los requisitos para que se pueda ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ok, tenemos por lo que hace a los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tener nosotros que la Constitución, bueno, en la Constitución vamos a encontrar lo que son los requisitos, ¿no? Estos requisitos también vamos a volverlos a encontrar en lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí se establece cuáles van a ser los requisitos. En la Constitución, por lo que hace a los requisitos, pues de igual forma podemos encontrarlos en diversos artículos, ¿sí? Pero originalmente la Constitución señalaba 5 requisitos, ¿sí? El primero, bueno, 5 requisitos nos señalaba. Teníamos, el primero era la ciudadanía, el primero era la ciudadanía mexicana por nacimiento. Por nacimiento, en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles. El segundo requisito era la edad mínima, que se fijó de 35 años, ¿sí? En 1934 hubo una adición a este requisito y se señaló que no se podía sobrepasar los 65 años de edad. Pero bueno, posteriormente hay una otra reforma en 1994 y se elimina esta situación, ¿no? De que no se podía sobrepasar los 65 años. Otro requisito era el de tener título profesional. Originalmente hablaba de ser abogado. En 1994 hay otra reforma y se expresa que el título que debes de tener para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia es el ser licenciado en Derecho. En 1934 se exigió una antigüedad
de 5 años del título, y en 1994 se aumentó a 10 años del título, ¿sí? Otro requisito que se tiene que tomar en cuenta para ser ministro es el de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Aunque si se tratara de robo, fraude o falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fe en el concepto público, se va a inhabilitar para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Y esta situación pues sigue vigente, ¿sí? No se ha modificado. El último requisito es la residencia en el país. Originalmente se exigía 5 años, pero en 1994 se redujo a 2 años. En 1994 también se agregó un sexto requisito: no haber sido durante el año previo secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador de la República, senador, diputado federal y titular del Poder Ejecutivo de un Estado o del Distrito Federal. Pero en 1990, en el año 2007 se eliminó la referencia a los departamentos administrativos. En el año 2014 se cambia la denominación de procurador por fiscal. En el año 2016 la referencia del Distrito Federal se cambia por el término de titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, ¿sí? También tenemos acá, por lo que hace a los requisitos, tenemos que en 1994 vamos a tener nosotros que se dispuso que los nombramientos debían recaer en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad y competencia. ¿Sí? Tenemos acá que la Constitución regula el proceso de designación de los ministros. Vamos a ver de qué forma. Tenemos acá nuestro artículo 95, en donde nos menciona cuáles son los requisitos para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tenemos que este artículo, si ustedes checan, pues ha sufrido muchas reformas, ¿no? Bueno, tenemos la primera, lo que hace al primer párrafo, bueno, se tuvo una reforma en el 2007, ¿no? El segundo, bueno, acá tenemos por lo que hace el primer requisito, era lo que comentábamos, ¿no? Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, ¿no? Tenemos el segundo requisito, es la edad, tener cuando menos 35 años cumplidos. Ya no nos establece un tope hasta qué año, hasta cuántos años podríamos concursar para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Recuerden que habíamos comentado anteriormente que se había establecido en algún periodo que un máximo de edad, ¿no? ¿Sí recuerdan? Ok. Después nos dice lo de poseer el título, ¿no? Bueno, ahora se menciona título profesional de licenciado en Derecho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, anteriormente los títulos, bueno, salían, por ejemplo, el título de la UAP, y si tú no estudiaba la licenciatura en Derecho, salía el título como abogado, notario y actuario, ¿no? Y bueno, siendo que el nombre correcto debería de ser licenciado en Derecho, ¿no? Porque bueno, para ser notario, pues se necesita tener se necesitan otros estudios, y también para ser actuario pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces realmente el nombre correcto es el licenciado en Derecho, ¿no? Y ahora ya me parece que ya salen los títulos así, ¿no? El título profesional sale licenciado en Derecho, ¿no? Entonces acá ya como que homologaron esta situación, ¿no? Tenemos entonces el tercer requisito que nos pide es una antigüedad de 10 años en el título profesional de licenciado en Derecho, ¿sí?
El cuarto requisito, pues tenemos que es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año. Y acá era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público, ahí con esa situación pues ya te va a inhabilitar para poder ocupar el cargo, ¿sí? Independientemente de la pena que tú hayas tenido. El siguiente requisito, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la elección. Y por último, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Bueno, acá tenemos una reforma, ¿no? ¿Ok? Acá lo que se pretende con estos requisitos es que la persona que va a ocupar el cargo de ministro pues tiene que ser una persona que siempre se haya desempeñado de buena manera, ¿no? Que se haya desempeñado, que tenga la experiencia profesional para que pueda desarrollar el cargo de la mejor forma, ¿sí? Bueno. Ok, ¿quién nos puede ayudar por favor a leer el artículo 96 que está en la pantalla? Yo mis. Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro y la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Ok, gracias compañera. Bueno, entonces, ya con esto tenemos entonces, en este artículo nos menciona de qué forma se van a nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tenemos acá entonces que el presidente de la República va a dar una terna, ¿no? Va a someter una terna a consideración del Senado y el Senado es el que en determinado caso va a decidir quiénes van a ocupar el cargo de ministros. Esta designación la tienen que hacer en un plazo de 30 días. Si el Senado no resuelve, entonces el presidente va a ser el que va a nombrar al ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Acá por lo que hace este artículo, cuando nosotros hablábamos de lo que era la división de poderes, decíamos nosotros que hay hay muchos estudiosos del derecho que comentan que realmente no podemos hablar de una separación de una división de poderes, ¿no? Que no existe separación de poderes, ya que el presidente va a tener intervención en varios asuntos, ¿no? En varios asuntos. Un ejemplo de pues señalan lo que dice el artículo 96, ¿no? Realmente quien va a nombrar y quien va a dar la terna para que se puedan nombrar a los ministros, pues es el presidente de la República, ¿no? Si bien quienes lo van a elegir va a ser el Senado, pero bueno, acá ya hubo injerencia por parte del presidente, ¿no? De ahí entonces que, bueno, se da ese comentario, ¿no? De que realmente no podemos tener una separación de poderes, ¿no? Toda vez que llega el momento en que los 3 poderes están involucrados, ¿no?
Pero bueno, también recordábamos, de acuerdo a las posturas que comentan los otros estudiosos del derecho, también mencionan que realmente no podemos decir que hay una injerencia de los demás partidos, de los demás poderes, ¿no? Sino que simplemente hay una colaboración, ¿no? Bueno, eso se los dejo a su criterio. ¿Ustedes cómo ven si hay injerencia o no hay injerencia? Si hay división de poderes o no hay división de poderes. Bueno, entonces ya tenemos la forma en la que se va a elegir a los ministros. Ya vimos que va a ser, bueno, de acuerdo a la terna que presente el presidente de la República, y quienes los van a designar va a ser el Senado. Tenemos nosotros que, por lo que hace a este proceso de designación de los ministros, originalmente vamos a tener que la Constitución señalaba que iban a estar nombrados por parte del Congreso de la Unión, el cual iba a estar erigido en colegio electoral y se designaba a partir de las propuestas que enviaban las legislaturas de los estados. Tenemos que después, en 1998, este procedimiento se modifica para que el nombramiento lo realice el presidente de la República, pero sujeto a ratificación del Senado. En esa situación teníamos que el Senado podía reprobar un nombramiento hasta en 2 ocasiones. Y posteriormente el presidente podía elegir designar a una persona provisional en tanto que el Senado se volvía a pronunciar por lo que hace a los ministros, ¿no? Tenemos que después, en 1994, se modifica ese procedimiento para que la designación la hiciera el Senado. Y bueno, y ya después de esa reforma es como ya nos queda actualmente nuestro artículo, ¿sí? Ya dijimos, ¿no? El presidente va a proponer una terna, en esta terna el Senado tiene un plazo de 30 días para nombrar al presidente, para nombrar al ministro. Si no está para nombrar al ministro, si en esos 30 días no lo nombra, entonces el presidente va a hacer la designación correspondiente, ¿no? En caso de que el Senado rechace toda la terna propuesta por el presidente, entonces se va a someter una nueva terna. Y si fuese rechazada de nueva cuenta por el Senado, entonces la persona que va a ocupar el cargo va a ser la que designe el presidente de la terna que haya propuesto, ¿no? De la segunda terna que haya propuesto. Bueno, después tenemos acá, por lo que hace una vez que ya se designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que antes de que empiecen a ejercer su cargo, ellos tienen que realizar una protesta ante el Senado. Esta protesta pues sigue estando en los mismos términos que como se había establecido de forma original en la Constitución, ¿no? Ok. ¿Nos puede ayudar alguno de ustedes a leer el artículo que está en la pantalla, compañeros? Yo, Miss. Dice, artículo 97. Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma. Presidente, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Ministro, sí protesto. Presidente, si no lo hiciereis así, la nación os lo demande. Los magistrados del circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Ok, ¿cómo ven, compañeros? Bueno, entonces ya vimos que de qué forma se van a elegir, cuáles son los requisitos, y ellos antes de iniciar su cargo, pues tienen que hacer la protesta correspondiente, ¿no? Y ya vimos, ¿no? Si estamos hablando de ministros, se va a hacer ante el Senado. Si estamos hablando de magistrados
de circuito y jueces de distrito lo van a tener que hacer ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Vale? ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto van a durar en su cargo estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tenemos que, bueno, para eso nos tendríamos que ir a lo que nos dice el artículo 94. El artículo 94 nos señala que los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a durar en su cargo 15 años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de la Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán el derecho a un haber por su retiro, ¿no? Bueno. También acá existe una provisión para lo que son los ministros. Nos dice, ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces, los ministros van a durar en su cargo 15 años. ¿Sí? 15 años van a durar en su cargo. Bueno, teníamos que en el texto original se contemplaba que primero que los ministros iban a durar en su cargo 2 años, los primeros, ¿no? Posteriormente iban a durar 4 años y a partir de 1923 ya no tendrían un periodo temporal, pues solo podrían ser removidos por mala conducta. Tenemos que en 1934, se dispuso que los ministros iban a durar en su cargo 6 años, y que solamente podrían ser removidos por mala conducta. Sin embargo, este plazo se elimina en 1994 y ahí se establece que solo podrían ser removidos por mala conducta o por juicio de responsabilidad administrativa, ¿no? Después tenemos acá, en el año de 1982, ya no se habla de mala conducta o juicio de responsabilidad, ahora ya se hace alusión al título cuarto de la Constitución. Vamos a checar en qué consiste ese título cuarto, compañeros, para que lo podamos comentar. ¿Sí? Bueno. Y tenemos que en 1994 se vuelve a establecer un plazo para este cargo, y este plazo va a ser de 15 años, ¿sí? Y se nos dice, ¿no?, que una vez que terminen los 15 años, pues ellos van a tener derecho a un haber por su retiro, ¿no? Bueno, tenemos que esta reforma, la última reforma, pues es la que rige todavía hasta la fecha, ¿no? Por lo que hace al periodo en el cual pueden ocupar su cargo, ¿no? Que son 15 años. Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Estamos hablando de lo que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es, bueno, de los demás órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. Nos falta hablar de lo que es el Tribunal Electoral, nos falta hablar de lo que son los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y lo que son los juzgados de distrito. ¿Sí? Nos quedamos hasta aquí. Ustedes tienen en la plataforma, ya tienen lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Estado de Puebla. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Que tengan bonito fin de semana, compañeros. No se les olvide, por favor, el examen y subir las actividades que tengan pendientes. Hasta luego, compañeros. Gracias. Profa, usted? ¿Podría decir cuándo es el examen? Por favor. Bueno, el examen se va a abrir mañana en la plataforma. Se abre mañana a partir de las 8 de la mañana y se cierra lo que es la plataforma para hacer el examen el día sábado a las 11 de la noche. ¿Les parece? Tienen la oportunidad de realizar el examen, tienen 2 veces para poder realizar el examen, y bueno, ya saben, ¿no? La calificación máxima es la que se tomará en cuenta. Sí, profesor, gracias. Ok, compañero, hasta luego. Hasta luego, mis. Hasta luego, compañera, que estés muy bien.